ganan el dinero que nadie gana en este país, nadie gana ese dinero. Los tratan como reyes, los cuidan, tienen médicos, tienen especialistas, tienen psicólogos, tienen nutriólogos, entrenan muy poquito y lo único que tienen que hacer es meter un maldito gol. Un gol. Pasó en Qatar hace algunos años, donde simple y sencillamente lo único que tenían que hacer es meterle un gol. ¿A quién? Arabia Saudita. Y no pudieron meterle un gol a Arabia Saudita. Ahora nada más era un gol para pasar a la siguiente ronda en la Copa América y no pudieron hacer un maldito gol. En 3 juegos de la Copa América solamente metieron un gol. ¿Pero ante qué equipos? Porque uno dice, bueno, pues es que jugaron. No, estamos hablando de Jamaica, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Ecuador. Es un fracaso más. Pero ¿saben cuál es lo peor de este fracaso? Nosotros, la gente, nosotros. ¿Por qué? Porque ya va a empezar el nuevo campeonato. Y va a empezar el nuevo campeonato y empieza lo mismo de siempre, que las apuestas, que las Chivas, que el América, que el Cruz Azul, que los Pumas, que los Tigres, que los Rayados, que no sé cuánto más, y volveremos otra vez a la misma rutina. Después del fracaso de Qatar, volvimos a la misma rutina, la misma emoción, llenando los estadios, teniendo los mejores ratings, ganando millones y millones, para volver otra vez al mismo fracaso de siempre. Y no importa quién sea el entrenador, puede ser argentino, puede ser mexicano, puede ser mundialista, puede ser lo que sea. Este fracaso de la selección se une al fracaso que tenemos en este país en todo. ¿Por qué si fracasamos en todo? ¿Por qué tenemos que tener una buena selección si fracasamos también en el gobierno? Todos los indicadores del gobierno son un fracaso. No damos una absolutamente en nada, absolutamente nada. Ni en las grandes obras, ni en la batalla contra la violencia. Si no la hacemos en el gobierno, pues ¿por qué tenemos que hacerla en el fútbol si vivimos de fracaso en fracaso? Si lo único que hacemos es eso, fallar en todo en donde no deberíamos de fallar, porque los políticos también ganan millones y millones y no hacen absolutamente nada. Se parece el gobierno, se parece a la selección nacional, porque sí, tiene mucha popularidad, sí, todos los tratan como reyes, sí, todo el mundo gana muy bien, pero a la mera hora de los trancazos no hacen absolutamente nada. Y no es cuestión del director técnico, es cuestión de los jugadores, pero también es cuestión de nosotros que nunca exigimos resultados. Y nos ven la cara todos los días nos ven la cara, ya estamos como idiotas votando, ya estamos como idiotas viendo la selección. Lo único que queremos es un país decente, es un país digno y nadie es capaz de hacerlo, aunque eso sí, les pagamos millones y millones y millones por hacer un país decente que no tenemos. Y a estos malditos inútiles de la selección nacional les pagamos por hacer un maldito gol, un pinche gol, y no pueden hacerlo. Ahí les voy. Bueno, hace unos días en El Pulso comentábamos de que López Obrador estaba feliz, contento, con una algarabía inusitada por la liberación de Julian Assange, y justamente comentábamos que mientras estaba feliz por la liberación condicionada después de declararse culpable de Assange, pues todos los días, tarde o temprano, en las mañaneras, le tira a los periodistas. Bueno, eso lo decíamos hace unos días. Pero hay otra cifra que también tiene que ver con este gobierno, que es el número de periodistas asesinados. Según algunos conteos, ya llevamos 79 periodistas asesinados. El más reciente en Chiapas, de apellido Culebro, un periodista que además de dedicarse a ser corresponsal de varias cadenas periodísticas, pues tenía un portal, además tenía un negocio, en fin,
la vida de muchos periodistas en este país que tienen, pues, de alguna manera que sobrevivir utilizando, pues, otro tipo de trabajos para poder salir adelante con sus actividades. Es decir, no basta con trabajar en algún medio, ya sea algún medio público, ya sea algún medio privado, ya sea algún medio, pues, a través de las plataformas que tenemos, sino pues tienen que buscar otro tipo de trabajos para poder sobrevivir. La gran mayoría de los periodistas asesinados durante este periodo de López Obrador son periodistas que no trabajan en las grandes ciudades, pero que de todos modos hacen un trabajo especializado, como este periodista de Chiapas, que pues a pesar de todas las circunstancias en las que pues trabajan, en las que salen adelante, son víctimas de una violencia fuera de serie. No es que López Obrador tenga o no tenga el récord de más periodistas asesinados, no estamos hablando de una competencia, estamos más bien hablando de una incompetencia. Es un atentado a la libertad, es un atentado a la expresión, es un atentado a una actividad que por encima de todas las cosas, pues trata uno de salir adelante, pues señalando todo lo que sucede en nuestros entornos municipales, estatales y federales. Estamos hablando de una cantidad tremenda, pero más allá, insisto, de las cifras, es el desdén con la que se habla de esto. Más bien, el desdén con el que no se habla de este tipo de situaciones. Cuando empieza un nuevo gobierno, y justamente hace un año, hace 6 años, el 2 de julio del 2018, que ya había ganado López Obrador y que empezaba esta labor, pues se hablaba justamente de una transformación, se hablaba de algo diferente, se hablaba que ahora sí nos tocaba, se hablaba de algo que a lo largo de estos 6 años se haya diluido de una manera pues especial. Justamente lo decía en El Pulso, de que una de las principales decepciones de estos 6 años después de que ganó López Obrador era el olvidar a las víctimas. Las víctimas de cualquier circunstancia pasaban a segundo término, algo que pues sospechábamos, esperábamos de que no sucediera con López Obrador, porque había sucedido pues con Peña, con Calderón, con Fox, con Zedillo, con Salinas, que las víctimas siempre les valieron gorro. Pero también López Obrador, y ahí está esta cifra negra, otra cifra negra, periodistas asesinados, 79, bueno, ahí está el conteo. Nos la pasamos nada más contando muertos. Y ahí están estos periodistas asesinados. Alguien se preocupa, alguien dice algo. El único que lo grita soy yo. El único que lo grita soy yo, diciendo que en este país se asesina a cualquiera, en este país prevalece la impunidad, en este país prevalece la grilla. Ahí están 79 periodistas asesinados en este periodo de López Obrador y no pasa nada. Ahí les voy. Bueno, este día 2 de julio amanecimos aquí en Guadalajara con las famosas inundaciones, pero más allá de todo esto es los mismos lugares de siempre. Yo tengo 21 años viviendo aquí en Guadalajara, pero tengo 30 y tantos años visitándola y siempre es exactamente los mismos lugares. Quienes tienen más años que yo en Guadalajara sabrán los lugares de siempre. Los arcos del Milenio, el puente o paso a desnivel de 8 de julio y Washington, Plaza del Sol y todo lo que es López Martirios y todo lo de siempre. La pregunta es, ¿por qué no hay absolutamente nadie, ningún gobierno de ningún tipo, ni a nivel estatal ni a nivel municipal, que pueda con las inundaciones? Y conste que es un tema recurrente, pero en alguna ocasión, hace muchos años, se me ocurrió la brillante idea, a mí, de convocar a urbanistas de distintas universidades
de aquí, del área metropolitana de Guadalajara. Universidades tanto públicas como privadas. Y me encontré con muy buena, agradable sorpresa que había especialistas que sabían qué hacer en caso de inundaciones. Bueno, es un tema que he repetido 1.000.000 de veces. ¿Por qué si tenemos tantas universidades y tenemos tantos especialistas, por qué carajos no le preguntan a uno de ellos qué hacer cuando esta ciudad se inunda? ¿Qué hacer para que no se caigan los malditos árboles? ¿Qué hacer para que esta ciudad sea una ciudad digna, habitable, moderna, y no sea la maldita ciudad de siempre que cada vez que llueve y conste que no hay ningún huracán, se inunda? 8 de julio, Arcos de Milenio, Plaza del Sol y 20,000 calles más. Pero eso sí, gastan y gastan y gastan dinero en quién sabe qué malditos dispositivos, porque ha de ser el negocio de alguien que para inundar que no sirven para un carajo. O sea, todos tenemos que estar sufriendo por la ineptitud de estos gobiernos. ¿O qué tenemos que hacer para que se haga algo y no se inunde lo mismo de siempre? Es mucho pedir tener tantita inteligencia y consultar a los especialistas y hacerles una maldita pregunta de los cientos de ingenieros y urbanistas que tenemos aquí. ¿Cómo carajos hago para que no se inunde Guadalajara? Alguien tiene que tener una maldita respuesta y seguir nosotros con lo mismo año tras año, año tras año, año tras año. ¡Ales vos! Exijo justicia de este par de hijos de su maldita se pudran en la cárcel. No es posible que vivamos en un país así. Este asalto a una farmacia en Uruapan que dejó muerta a una cajera y a otra herida no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre y lo voy a decir. Forma parte de esta maldita violencia con la que vivimos todos los malditos días en este país. Y todo por 700 pesos. Y si hubieran sido 70,000 también, pero 700 pesos, y matan a una cajera, par de asaltantes malditos. Pero no me vayan a salir con la jalada de que no, que nada, que se pudran en la cárcel. Si es que estos son los detenidos, que se pudran en la cárcel. No es posible que 2 mujeres que trabajan, 2 mujeres que se dedican a su familia, sean víctimas de estos hijos de la tiznada, que sean víctimas de esta violencia cotidiana, que sean víctimas de esta normalización de la violencia. Así que exijo, quiero que grites conmigo, quiero que te unas a este reclamo. Ya estamos hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, de tanta violencia. No es posible que esto lo veamos. No es posible que estas sean las escenas del México de hoy. No es posible que esta estrategia sea un fracaso. Pero hay algo más. Hay algo más, todavía más. Escuchen, este es el sonido de México. Espérate, hijo, respira, papá, respira, chichín. Este es el sonido de México. Los que estamos gritando porque haya justicia, porque se detengan a los criminales, porque cambie todo. No es posible que esto pase, no es posible que tengamos tanta violencia y que los criminales sean tratados así, todo por los malditos abrazos. Ahí está el México de hoy. ¡Rápido! ¡Háblale al Gonzalo! ¡Dile a tu mamá!
¡Dispararon, hijo! ¡Nos dispararon! No, hijo, no, mi hijo. Estoy en la de Tizayuca, hijo, rápido. Háblale al Gonzalo. ¿Qué kilómetro es? El Ojo de Agua. Córrele, mi amor. No puede ser. Ay, hijo. Papito, no, no, mi amor. ¿Estás bien, hijo? Espérame, hijo. Rápido. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Está vivo! ¡Está vivo, mijo! ¡Rápido! Espérate. Chuchín, Chuchín, no te duermas. Chuchín, no te duermas. No lo muevas, no lo muevas. Córrele, córrele. ¡Acá, acá! ¡Rápido, hijo! ¡Rápido, mi amor! ¡Rápido, hijo! ¡Ya le hablaron! ¡Ya le hablaron! ¡Rápido! ¡No, ya está la patrulla! ¡Rápido, hijo! ¡Dile al Gonzalo! ¡Dile! ¿Dónde está? ¡Hijo de... ¡Espérate, hijo! ¡Hijo! ¡Respira, papá! ¡Respira, Chichín! Ojalá que este audio lo pudiera oír López Obrador para que se dé cuenta de su estúpida estrategia para combatir la violencia de este país. Es un auténtico fracaso. Este es el sonido de México. Ese que acaban de oír es el sonido de México. Ese es el sonido de los criminales mandando en este país. Ese que acaban de oír es el sonido de un padre agonizando. ¿Por qué? Porque en este país hay impunidad y porque en este país a los criminales se les dan abrazos. Y a esta pobre familia ya quedó deshecha por una pésima estrategia de seguridad. En un gobierno de Morena, por cierto. Pues se cumplen 18 años, ya son 18 años, imagínate, fue en el 2006, cuando más o menos en estas fechas estábamos discutiendo si las elecciones de ese 2006 habían sido o no un fraude. Ya recordarás que según la autoridad electoral no hubo fraude y que ganó Calderón hace 18 años. Pero no es que nos guste el chisme, más bien que nos encanta el chisme y hay tiro y hay lavadero. 18 años después, Calderón y Marco Cortés se dan un pleito a tuitazos que vale la pena recuperar, no por los personajes, un par que la verdad no merece más atención que la que se le puede dar, pero llama mucho la atención todo este tipo de situaciones por una frase de Marco Cortés que me parece que es contundente y que además tiene una justificación. Marco Cortés señala que parte de la debacle del PAN, que Calderón culpa a Marco Cortés de la debacle del PAN en estas elecciones, Marco Cortés le contesta que fue García Luna muy influyente para que el PAN perdiera piso, obviamente, no solamente en estas elecciones, sino en otras más. Siendo que García Luna, lo decía Marco Cortés, ni siquiera era del PAN. Y la pregunta quedó ahí en el aire porque ya no se contestó. Marco Cortés le preguntó a Calderón si no se enteraba de lo que estaba pasando con García Luna, pues qué tipo de gobierno estaba haciendo o fue con consentimiento. Y ahí se quedó la pregunta, ya no hubo respuesta de parte de Calderón. Y esa respuesta es muy importante que se dé. Sí, ya sé, han pasado 18 años, pero vale la pena saber por qué Calderón nunca se enteró de lo que hacía García Luna, según él. Y si no se enteró, pues qué clase de gobierno tenía que no se enteraba lo que hacía su mano derecha, en este caso García Luna. La pregunta queda en el aire por tres situaciones que vale la pena. Una de ellas es la política, es decir, obviamente esto repercute tarde o temprano, aunque hayan pasado 18 años. La otra,
porque este tema de García Luna, pues obviamente ha sido pues una bandera de López Obrador durante muchos años, aunque sí quiero aclarar que López Obrador en todo este brete de García Luna jamás criticó a García Luna, pero bueno, esa ya es otra historia. Y el tercer punto es hasta qué pues se puede discutir de algo que sucedió hace 18 años y que de alguna manera sigue repercutiendo. Y sí, sigue repercutiendo porque la ola de violencia que tenemos en este país justamente empezó en ese momento, hace prácticamente 18 años, cuando a final de cuentas Calderón entró a la presidencia en diciembre de ese 2006 y declaró inútilmente esta guerra contra el crimen organizado, y 18 años después los resultados han sido un auténtico fracaso. El número de homicidios entre Calderón subió con Peña Nieto y todavía lo subió más López Obrador, y así como van las cosas, la siguiente presidencia va a seguir subiendo el número de homicidios. Es decir, llevamos 18 años con una constante donde los criminales están haciendo lo que se les pegue su maldita gana, sin ninguna estrategia, sin ningún orden, con total impunidad y sobre todo sin resultados y con un montonal de homicidios. Ese es el tema. Y el tema, más allá de si Calderón tiene razón, que si Marco Cortés tiene razón, que si este, que si el otro, que si fue fraude, que si no fue fraude, que si me dijo, que si no me dijo, que si fuiste, que si no fuiste, no es solamente el chisme, no es solamente el lavadero, que sí nos entretiene, que sí nos gusta y lo que quieras. El tema es ¿por qué empezó esta guerra sin fin? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y sobre todo, ¿cuál fue el papel de Calderón en todo este asunto? Pero como en estos gobiernos no hay seguimiento ni nada que se le parezca, nos vamos a quedar con la duda. Lo único que hacemos es contar muertos, a eso nos dedicamos, contar muertos aquí, 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 acá, mientras la violencia la tenemos encima. 18 años después, este lavadero no tiene respuesta. Ahí te va de nuevo la pregunta, Calderón. Si no sabías, ¿qué tipo de presidente eras? ¿O sí sabías? Y si sabías, tienes que pagar por eso. Bueno, estoy viendo aquí el Instagram de la mamá de Salcedo, de Carlos Salcedo, el futbolista. Este Instagram es del 2020, donde ella está felicitando por su cumpleaños a su hijo, a Carlos Salcedo. Además, por lo que estoy viendo aquí mismo, pues está a cargo de una cosa que se llama Fundación Carlos Salcedo, que es una organización sin fines de lucro, y dice: nuestra misión y objetivo es ayudar a niños de educación primaria. Súmate a esta labor titánica. Acuérdense que a Carlos Salcedo le decimos el titán. Y todo esto cambia radicalmente porque es la misma mamá la que publica y acusa a Carlos Salcedo de pues ser el autor intelectual del asesinato de la hermana y de la hija, es decir, de Paola Salcedo. Y ya pues esta imagen pues ha circulado por todos lados porque la propia mamá señala a Salcedo, al futbolista, y a su esposa de ser los autores intelectuales del asesinato de Paola. Paola pues se dedicaba pues a eventos que tengan que ver con lo deportivo, tenía pues programas por streaming, etcétera. Y bueno, pues fue asesinada en el Estado de México, llevó a su hijo a un circo y pues ahí la atacaron, ahí la mataron, se ve ahí la situación de violencia y aparentemente, por lo menos lo que se supo en ese instante, estamos hablando del Estado de México en un circo, pues había sido pues víctima de uno de esos, pues tantas víctimas que hay en este país,
por cuestiones de, pues, no sé, un asalto o algo que tenía que ver con eso. Estamos hablando de un superauto de lujo y todo ese tipo de situaciones. Hasta ahí nos habíamos quedado. Lamentable, la hermana, sabíamos que había un conflicto entre la hermana, o sea, Paola y Carlos Salcedo, aparentemente por un tema relacionado con una extorsión, no se hablaban, aparentemente había ahí un conflicto. Y luego nos enteramos que mataron aquí en Guadalajara al suegro de Carlos Salcedo, aparentemente por un asunto relacionado con robo de autopartes, y ahí es cuando empieza todo esto como que a sonar medio raro. O sea, al papá, al suegro, ex suegro, lo matan en diciembre, luego matan a la hermana, luego la mamá acusa a Carlos Salcedo. Carlos Salcedo pide pues salir del equipo de Cruz Azul donde estaba jugando, inclusive va a tener que pagar, se habla de $1 millón para poderle rescindir el contrato. Entonces, pues uno puede pensar o suponer, hasta hace unos días, que pues está huyendo del país o está saliendo del país por el clima de violencia, pero pues ahora resulta que según la publicación de la mamá, pues no es por eso, sino porque es el autor pues intelectual del asesinato de su propia hermana. Y luego la mamá acaba de publicar otro Instagram donde aparece la foto de Paola y su hijo, donde dice: mi mamá falleció, pero su amor sigue floreciendo en mi corazón. Bueno, ya me hice bolas. A ver, entonces, para tratarlo de entender, primero que nada, a ver, la Fiscalía, en este caso del Estado de México, que es la que está investigando el asesinato de Paola, por lo pronto tiene que hacer algo para que Carlos Salcedo no huya del país, porque aquí ya no estamos hablando que se está yendo o está huyendo por el clima de violencia que hay en este país, sino está huyendo por otra cosa, número uno. Luego, la esposa ¿tiene que ver con este asunto o no tiene que ver con este asunto? Y luego está el suegro o ex-suegro, que ya me dice bola si es suegro o ex-suegro, que lo mataron. Luego él, que acusó a la hermana de una extorsión, pero resulta que esta extorsión no es por extorsión, sino porque la mamá, en este caso la mamá, y la hermana estaban pidiéndole que a Salcedo que se hiciera cargo de una niña de otra pareja que aparentemente no reconoció. Híjole, no, pues está esto, ahora sí que qué bonita familia en todos los sentidos. Miren, más allá de lo que es este asunto, que es gravísimo, porque pues ahora sí que ya no entendimos nada, la mamá acusa, y luego el papá, y luego el suegro, que es ex suegro, y que la esposa, y que el otro, y que el hijo, y que hay otro hijo, y que no sé qué, que no sé cuánto. Miren, más que nada, pues aquí este es un llamado, es un asunto particular y es un asunto muy grave. Y aparentemente decir, bueno, pues eso, pues una familia pues media rara, por no decir otra cosa. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Son asuntos familiares, que la hermana esté peleada con el hermano, que la mamá, que no sé qué. Pero aquí estamos hablando de una acusación seria, o sea, estamos hablando de algo que no sé si desde el punto de vista pues jurídico, judicial o como se diga, vale, pero la mamá está acusando a Carlos Salcedo, pues por lo pronto la fiscalía o como se llame, pues tiene que hacer lo posible para que Carlos Salcedo no se vaya del país, porque suena muy raro decir, bueno, pues ¿saben qué? A punto de empezar la temporada, ¿saben qué? Yo me voy, muchas gracias, y pues ¿cómo que te vas? Y pues es más, tienes que pagar. Ojo, estamos hablando de un asesinato, No estamos hablando de un pleito, no estamos hablando de un chisme de farándula, no, estamos hablando de un asesinato. Y ese asesinato se tiene que aclarar. Que la hermana tenía actividades ahí y amistades ahí medias, ese es problema de la hermana. Que la mamá, que por un lado está felicitando a Salcedo y por otro lado lo está acusando, pues es por algo. Entonces, urge que las autoridades, incluyendo las de Jalisco, porque aquí Jalisco tiene que ver con este asunto, porque resulta que la hermana, la Paola, pues se fue de Jalisco, de Guadalajara, por las amenazas que había recibido de parte de Salcedo y de parte de la esposa, amenazas, las acusaciones, la demanda. A ver, ya, pongamos orden en todo esto. Urge
que se aclare esta situación, porque estamos hablando de un feminicidio, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una mujer trabajadora bajo cualquier circunstancia, estamos hablando de un hijo huérfano y estamos hablando de una mamá. Entonces, yo espero que las autoridades del Estado de México, de Jalisco, hagan algo. No sé si la mamá tenga que hacer una denuncia, pero esto no se puede quedar como el chisme de la semana. Tiene que investigarse a fondo. Hasta ahí va todo este relajo. Yo lo único que pido es que se aclare, porque estamos hablando de algo gravísimo, un asesinato, y ve tú a saber qué otras cosas salgan en relación con este caso, que ya me volvió más loco de lo que estoy. Ahí les voy.